Bueno, vamos a hablar entonces de las fórmulas de correlación de capa de Cohen. Vamos a hacerlo de una forma matemática y de esa forma matemática entonces pues para demostrarlo más que todo, pero realmente en un trabajo de investigación no se hará todo esto, sino que se hace a través de un programa en Excel. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la capa de Cohen? Entonces, en una tabla o en una matriz más bien, que sale de una tabla de datos, entonces en esa matriz se plasman dos aspectos. Las coincidencias, ¿sí? Los acuerdos, en este caso hay otro acuerdo acá. Es que los estudiantes, por ejemplo, en un grupo de 35 estudiantes, tuvieron digamos, acertaron o una no asertividad de 17 y otros de 10, por decirlo de alguna forma. Entonces, esa asertividad, igual en los observadores o en los investigadores o en las personas que aplican la prueba o los que están manejando las categorías o el formulario como tal, entonces se refleja acá las coincidencias. Entonces, miremos que acá hay dos aspectos que son contrarios, o sea, aquí no hay acuerdo, aquí lo que hay es un desacuerdo. Entonces, ¿por qué? Porque él está diciendo que efectivamente este señor está mal, pero por este lado le está diciendo que este señor está bien. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. Ya sabemos que la frecuencia 13 sale de sumar de forma horizontal y de forma vertical salen las otras frecuencias. Todos estos son frecuencias y este es el total o llamado E. Entonces la fórmula de capa dice que tenemos la proporción del acuerdo observado y la proporción del acuerdo pero al azar sobre 1 menos P sub A. Ya explicamos qué es el 1 menos P sub A en un momento. Entonces tenemos para hallar el acuerdo observado, tenemos esta que es como un promedio. Para nuestro caso entonces vamos a tener que los acertados, coincidencia de acertados 10, coincidencia de acertados pero negativos en su respuesta, digamos que 17, entonces serían aplicar la fórmula, se suman los dos y se divide entre 35, muy parecido, de hecho es un promedio, entonces sería 27 sobre 35, entonces 0.7714 nos daría esa división. Esto más o menos, pues si lo asimilamos a esa proporción del observado en acuerdo, estamos hablando más o menos de un 77%, que es un número pues que digamos que es de muy buena aceptabilidad. Luego sigue, ya tenemos la proporción de lo observado. Ahora vamos a ver la proporción del acuerdo pero al azar. Entonces el acuerdo al azar se basa en las frecuencias. Aquí podemos ver que, por ejemplo, tenemos la frecuencia de la línea vertical combinada con la frecuencia de la línea horizontal. O sea, la del observador 1 con la del observador 2. Entonces me dice que multiplique esas frecuencias, lo mismo sucede acá, 20 con 22, que las multiplique y las divida entre el número de datos al cuadrado. Entonces aplicamos la fórmula matemática, la resolvemos y nos da 0.5184. Ya teniendo tanto el acuerdo observado como el acuerdo al azar, entonces pasamos a aplicar la fórmula del índice de Cohen, de capa de Cohen, perdón. Entonces tenemos el P sub O 0.7714, el P sub A 5184 y 1 menos 0.5184. Entonces, ¿qué quiere decir ese 1? Lo que pasa es que el capa de Cohen se mueve entre 0 y 1, ¿sí? Algunos, hemos encontrado por ahí, algunas personas dicen que se mueve entre 0 y menos 1, que entre menos 1 por aquí sería pues totalmente inútil, pero algunos autores dicen que pues sí, para acá se va a mover, entonces para qué hacer todo eso si podemos hacer una margen de 0 a 1. Entre más se acerque 1, eso quiere decir que hay más acuerdo y que el instrumento, o por lo menos esta, no presenta tanta variación. Entre más se acerque a 1, mucho mejor. Entre más se acerque a 0, entonces, pues eso quiere decir que hay un problema acá en los acuerdos y que los observadores están mirando cosas diferentes y podría haber un problema. Por ejemplo, si esto fuese la evaluación de un instrumento, hay un problema en el instrumento. Entonces, teniendo en cuenta eso, por eso aparece este 1 acá. Entonces procedemos hallando la fórmula y vamos a obtener el valor de
Ese es el valor de kappa de Cohen. Pero kappa de Cohen nos sugiere, otro autor nos sugiere que hagamos una corrección de kappa de Cohen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, K', que es el kappa corregido, el K obtenido normalito, el kappa normal, sobre el kappa máximo. ¿Y cómo se halla el kappa máximo? El kappa máximo se halla con la sumatoria de los mínimos, de los datos mínimos sobre las frecuencias mínimas. Entonces vamos a hacerlo acá en un momento. Ya lo podemos quitar. Listo, entonces, ¿qué tenemos de esos mínimos? Entonces tenemos K máximo. Entonces tenemos los mínimos en sumatoria. Entonces, los mínimos de las frecuencias de la horizontal, el mínimo sería 15. Este sería el mínimo. Y me dice, súmelo con el mínimo de la vertical. Sin el total, pues entre 13 y 22, pues el mínimo sería 13. Y que lo divida sobre el número de datos, que sería 15. Entonces vamos a tener 20, 28 sobre 35. Entonces, este valor nos va a dar 28 sobre 35, 0.8. Ok, ya tenemos el K max. Ahora entonces vamos a hacer la corrección. La corrección entonces nos va a decir que tome el kappa que hallamos 0.5253 y lo divida entre el kappa máximo, que en este caso sería 0.8. Ese kappa corregido, lo que me quiere decir es que cuando encontramos, por ejemplo, una variable, una variación, por ejemplo, en un instrumento calibrado de más o menos, eso es lo que estamos haciendo aquí, haciendo como una especie de calibración del kappa como tal. 0.5253 y lo vamos a dividir entre 0.8. Entonces eso me da 0.65. Entonces miren cómo cambió el kappa, pongámosle otros dos decimales, de este a este que está acá. Ahora miremos por qué ese cambio es fundamental. Si yo tomo de 0 a 1 el kappa de Cohen, 0.5 no me sirve, o sea, no me está arrojando un resultado válido. Me está diciendo que arranque desde 0.6 hacia adelante hasta que más me acerque a 1. Entonces, en este caso sería un dato no, o un trabajo no, que no tiene acuerdo, o no tiene un acuerdo pues de confianza, de validez, mientras que con el kappa corregido yo puedo decir que efectivamente ese instrumento o este proceso sí es válido. Hay que aclarar que aquí lo hicimos con dos variables, pero una tabla de frecuencias puede tener 3, 4, 5 variables al mismo tiempo para hacer este ejercicio. Por eso es que es recomendable que se haga en una tabla de Excel con el programa que ya les vamos a recomendar. Muchas gracias.